Les digo yo que ¿Qué? las tandas deberían de ser grabadas porque hay cada No hay conversaciones necesidad. No hay entre los necesidad. hermanos Macana, Sebastián No hay y Leo. necesidad. Le agradezco. Los compañeros me están agradeciendo unas galletitas integrales que traje para compartir previo al programa, que Leo Lorenzo dice que no traje. Ninguna necesidad. ¿Por No me qué? convidaste. No voy a pelearme contigo porque Para yo nada. dije que estábamos la semana ininterrumpidamente mirándonos trabajando y que nos llevamos estupendo. No voy a quebrar eso ahora. No lo vamos a arreglar. Por favor, vamos Fin a... de semana. fin No de va- semana. Me vas a extrañar. Te voy a extrañar, pero te hago videollamada. Igual te prometo No. que en el horario de Uruguay no, porque vas a estar mirando el partido. Voy a estar mirando el partido. Vos sabés que voy a estar ocupado. Ahora nos vamos a Sí. trasladar a qué sector del Y estudio. hoy vamos al piso 32 ¡Apa! del canal Mirá vos. para recibir a un grande de Sin la duda. música, de la publicidad, Muchas del gracias. marketing, de los medios, el señor. Gonzalo Moreira, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gonzalo, un No, placer tenerte aquí. Tú tenés que elegir, Gonzalo, Igualmente. no venir de invitado los viernes porque vemos esta nueva faceta de Leo Lorenzo, que es como... Me he enterado de cosas muy extrañas. Te- Pero no, pero está Pero bien. todo bien. Todo normal. Claro. ¿Sabés que me preguntaba Anita, por qué fue que no viniste la otra vez que habías quedado? ¿Pero por qué? Ella me dijo, preguntale. Dije, no, esto es terrible. Fue un, Además, fue un problema de agenda. Un problema de agenda. Por decirlo ¿viste? de Ya la es un risa. problema de tengo agenda. que ver. ¿Por qué para querer Iba a saber venir vos y las no vino. cosas me incluís a mí? Esto es terrible. Nada que ver. Me está haciendo bullying. Esto lo voy a ir a dirección y lo hablamos luego. ¿Te ha pasado cosas en los ómnibus? Hace mucho que no ando en ómnibus, pero... Pasan cosas. Pasa de todo. Pero no solo en los bondi, ¿eh? No solo. Creo que estás comiendo en algún lugar Totalmente. y hay alguien hablando a los gritos con alguien. Es verdad. Y te enterás de la vida de... ¿Qué sé yo? Yo no lo hago porque a mí me da una vergüenza terrible. Ponerme a hablar a los gritos así, no sé cómo no se da cuenta la Porque gente. vos que trabajás con el sonido, ¿no? Sí. ¿Por qué nos invade eso? Digo, ¿por qué puedo estar escuchando música o puedo estar escuchando las mesas, pero ese sonido donde alguien cuenta su vida privada, ¿por qué nos molesta o nos incomoda? ¿O a alguien no les importa Porque nada? esa persona no está atenta que está rodeada de gente. Es lo que pasa. La persona no está atenta y bueno, eso es lo que sucede. Que yo me sentí muy invadido y no sé qué hacer, para dónde salir. Que cuando incomoda al otro. incomoda al otro siempre, pero bueno. Es Es así. algo No, que es tan podemos... grave, no no es una cosa tan terrible tampoco. No, No matan a nadie. Para nada, no le hace mal a nadie de última. Gonzalo, 50 años de canciones para no dormir la siesta. Sí, pero, o sea, ahora viendo la fecha del 19 de junio del 75, que fue el estreno de una obra de teatro que se llamaba Canciones para no dormir la siesta en el Galpón Sala Mercedes, Galpón chiquito, el de 100 Sí. butacas. Pasaron 50 años y yo digo, ¿y cuándo fue que sucedieron 50 años? Claro. Es el sentimiento que tengo de agradecimiento de haber vivido todo lo que pude haber vivido y de cómo pasó tanto tiempo. Y yo no me siento que tengo tanta edad. No, claro, no, Tengo pero... cierta edad, pero no Pero, tanta. claro, pero viendo todo lo transcurrido y Sí. cuando uno empieza como que cae en el número, decís, wow, qué montón. Qué cantidad de cosas, sí. Y un montón de cosas que han pasado. Bueno, hablabas de por qué canciones y era ese espectáculo puntual allá el 19 de junio del 75. Sí, ahí fue el arranque de eso que se transformó después en algo tan potente que sigue funcionando ahora. Yo Sin hacer- pensaba, ¿no?, en obras de teatro que de repente se hayan transformado después en disco, y se me ocurre únicamente al Negro Rada, ¿no? Cuando hacía pero él ya era, Era digo, músico claro, e pero- incursiona. entonces era mucho más sencillo. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que esa obra de teatro, una vez que bajaba, podría tener una continuidad? Bueno, fueron años, ¿no? No nos dimos cuenta enseguida. Lo primero fue lo que hicimos en el Teatro Chico, después al año siguiente pasamos al Grande, que fue cuando lo cerraron, que cuando no me acuerdo exactamente la fecha, pero habíamos hecho 5 o 6 funciones nomás, y bueno, la dictadura cerró el teatro en aquel momento, se quedaron con todos nuestros instrumentos, o sea, nos desactivaron por completo, porque se quedaron con todo. El vestuario, los instrumentos, todo. Inclusive un piano de Nancy que había llevado al teatro. piano? Inclusive un piano, sí. Recuerdo el tema del piano que estaba ahí al costadito. Y entonces estuvimos 2 años sin tocar. Al año siguiente salió Susana con Venencio, con Walter, e hicieron un espectáculo dirigido por el Corto Buscaglia. Y
y en el 78 fuimos a Circular. Y allí fue donde arrancó la cuestión de, bueno, iba muy bien la función, ¿no? Iba siempre lleno, siempre lleno, siempre lleno, y la gente participaba mucho. Y si hacemos esto para adultos, ¿qué pasa? Igualito, ¿no? Entonces empezamos sábado tras noche, Teatro Circular, a las 12 de la noche, la misma función que la tarde, la misma. Solo adultos, y era una locura. Una locura. Lo que pasaba ahí era... Y bueno, y ahí empezamos a grabar el disco porque no teníamos experiencia, o sea, no teníamos un mango, no teníamos instrumentos buenos, no teníamos, aparte no sabían lo poco que teníamos nos habían sacado, entonces nos costó mucho rehacernos, ¿no? Y grabar un disco era difícil, no era como ahora. En aquel momento tenías que tener un sello que se interesara, que tuviera mucho éxito antes, si no, no grababa nada. Y bueno, pero se grabó el disco, demoramos mucho en grabarlo, hasta el 79. En el 79 recién salió el primer disco. Que bueno, fue lo que nos empezó a lanzar al ámbito más popular, ¿no? Y ahí empezamos a tocar en los espectáculos grandes. Después hicimos nosotros nuestro propio espectáculo grande en el 82 con los derechos del niño, que hicimos 2 funciones en el Palacio Peñarol y una función después en lo que es ahora el Antel Arena, que era el cilindro municipal. Claro, ¿cómo no? Bueno, aquellas cosas, bueno, como 20.000 personas en 2 semanas con ese espectáculo. Y bueno, fueron una experiencia todas muy lindas, todo muy... A la salida de la dictadura o ya sobre el final de la dictadura, cuando se hacían aquellos megaconciertos de música popular o de canto popular, ¿no? Que empezaban a las 2 de la tarde, terminaban a las 2 de la mañana, participaron una gran cantidad de bandas, murgas, en fin, de todo, folclore, candombe, rock and roll. Ustedes participaban y la gente deliraba con eso. Estaba bien, sí. Esa comunicación que tenían ustedes con la gente era fundamental. ¿Por qué no era, qué sé yo, Biglietti podía tocar y la gente a lo sumo podría corear? En el cambio, si usted tiene muchas ganas de cantar, la gente participaba feliz. Sí, era las personas, el lugar y el momento. Porque es irrepetible, no se puede repetir. Yo agarro ahora, qué sé yo, junto a 7 personas que tengan capacidad para hacerlo y no sé qué, no sé cuánto, y hacemos ese mismo espectáculo y no va a ser lo mismo, no va a suceder porque eso se fue enganchando con la realidad del momento. Pero fue de la mano con los tiempos que transcurrían. Absolutamente. La realidad iba con nosotros íbamos con la realidad y cuando Canciones explotó más fue cuando terminó la dictadura. Cuando terminó ahí fue ¡vrá! Porque ahí fue el chimpún fuera. Claro. Y durante fue lo que te estoy contando. Pero 82. por eso, pero también fue tener una voz a través de la música, también poder decir lo que mucha gente quizás quería y no podía. Bueno, sí, eso ni que hablar. Pero yo no creo que la música, que nosotros hayamos volteado nada. No. Sí, por supuesto que nosotros teníamos una alegría interna muy importante que se transmitía a la gente, que la gente lo que necesitaba era alegría. Porque además Canciones lo que estoy haciendo memoria de lo que me pasaba a mí también, te daba alegría, te daba ganas de disfrutar, ¿tenés ganas de cantar? Sí, tenía ganas de transmitir la música desde ese lugar, el mensaje desde el disfrute y desde la alegría, aún en tiempos difíciles. Totalmente. Nosotros disfrutábamos mucho de hacerlo. Era lindo hacerlo. Y era divertido porque le hacíamos así a los muchachos. Claro. O sea, por ejemplo, una vez nos prohibieron, Buscaglia puede tocar, pero abajo del escenario, no puede subir. Puede hablar. ¿Qué hicieron ahí? Fue en el Platense Patín Club, el corto al costadito ahí, no se podía ver, estaba ahí escondido. Pero se escuchaba la voz. Entonces, una voz en off. Era más divertido todavía porque hacíamos jodas con todo eso, que era una... Como la creatividad también estaba a la orden del día, ¿no? Totalmente. Para ir viendo las diferentes... Y el corto Buscaglia. Claro. Además, ¿con quién? Porque, Gonzalo, tú hablaste de Nancy, hablaste de Susana, hablaste del corto. Sí. Estás hablando de gente... artistas talentosísimos, que eso también me parece que hace la diferencia. Más allá del momento, más allá de lo que tienen ganas de decir. ¿Quién lo dice? Todos distintos eran. Exacto. Todos eran una combinación de ¿Cómo gente. hicieron para combinar? Porque todos venían de... ¿Cómo llega ese en el 75? Decías, el 75 fue de casualidad. ¿De casualidad? El año anterior fue en el Galpón Grande, se hizo una obra que se llamaba Flor de Pillo al Ataque, que trabajaba el Flaco de Nevi.
y Carrasco, que era el actor que hacían Flor de Pillo y Peor que Pillo, y la dirigía Nino Tenuta, una obra de niños, ¿sabes? Que había brujita. Mi hermana Leticia participaba en la obra y yo iba a ver los ensayos. ¿No? Y yo iba en moto, y tenía moto con tenía una faldita en casco, iba. 19 años tenía en esa época, en ese momento, y la obra la auspiciaba, creo que era Zanella en aquel momento, auspiciaba y el Flaco de Neve tenía que entrar en moto al escenario bajando una rampa. Una adelantada. El Flaco no sabía manejar moto. Aparte el Flaco de enorme así, la motito era un ciclomotor. Era absolutamente imposible que el Flaco pudiera subir con Carrasco atrás, arriba y abajo. Venir los dos en la Sí, moto. en la moto. Entonces viene Nino Tenuta y me dice, vos que tenés moto, si te consigues un traje de chofer, ¿te animás a entrar con Carrasco atrás? Yo, sí, claro. Fue lo que arranqué a hacer, chofer. No. Entraba, saludaba y me iba. Entraba, saludaba y me iba. Gracias a la moto. Entraba, de tu saludaba y hermana. me iba. Eso era el papel. Después Carrasco, el que hacía Flor de Pillo, se fue de la obra porque tenía un compromiso en Buenos Aires y el Flaco de Nevi pasó a ser Flor de Pillo y yo, el papel del Flaco de Nevi, peor que Pillo, que el Flaco de Nevi me tuvo 2 semanas dando letra y letra y letra y enseñándome a cómo hacerlo. Porque nunca Tuve un habías maestro, hecho- pero el maestro del Flaco de Nevi fue... No, claro, pero jugaste de una en las grandes, Una en las locura. grandes ligas. Caí ¿Pero no habías ahí. hecho nada antes? ¿Eh? ¿No habías hecho nada? Bueno, sí, cantado con mi hermana, No, pero en cumpleaños, bueno. esto, No, lo otro, pero sí. actuar ahí- En Discodromo habíamos tocado alguna vez. Hay unos sí. cuantos que salió de Discodromo. Discodromo. Qué programa Y ese, ahí increíble. empezaste sustituyendo ahí al personaje. El personaje terminó la obra, todo bien. Bien. Y luego salió el Sí, personaje. precioso. Al año siguiente, otra vez, situación, ensayo, una obra que van a hacer, ensayo en el taller La Gaviota, que era donde Nancy daba Claro. clases de expresión corporal y todo eso. Entonces, caigo ahí, entonces, estaba Venencio, el mismo Venencio que estaba allá, pues, estaba, bueno, mi hermana, no sé qué, no sé cuánto. Y estaban esperando al cuarto actor que no aparecía. Era mi hermana Leticia, Nancy, el corto y el Manso. El Manso. Che, ¿qué le pasa al Manso que no viene? Que no viene? ¿Llegó el manso? Nunca llegó el Manso. Entonces Ay, no. me dice el corto, me dice, Manso, yo te digo que vos cantás, que le hacés las voces a Venecio. ¿No te animás a...? Yo no puedo creer. ¿Cómo no me voy a animar? Le digo. Estaba esperando el No, ni momento. ¿Por qué te crees que estoy acá? Yo fui Claro. el que le puse el somnífero al manso para esperar este momento. Si yo fui el que le puso las gotitas. Mirá lo que te Increíblemente está no hice esperando la gente. nada. Fue como un enganche así. Lo fue. que es cuando lo sincronía, cuando tenés que estar en el Claro, lugar. todo fue Y ahí así. empezó. En mi vida todo sucedió de esa manera, se fue dando. Y más allá de tu participación con Rumbo, con Jaime, el estudio La Mayor Sí. también arranca De medio casualidad. como Ay, por no puedo casualidad. Pero eso fue mucho después. Sí, sí, claro. Mucho. Acá estamos pegando un salto. Año 89, cuántico. te fuiste al 89 para allá. Canciones ya estaba en sus últimos momentos de canciones. Y la llamada fue del flaco Raúl Castro, que laburaba en Punto Publicidad. Y me dice, che, vos sabés que necesitas hacer un jingle, pero no, más bien una canción. Entonces, viste que vos podés hacer una canción para La Virgin, tengo un jingle acá que lo sé. Cuando te atrevas a quitar de tu cabeza. Así arrancaba. Viejos esquemas, vení a probarte ahora. Deja que se te trepe por la piel. Tu jean, la laver, jean, la laver, chao. Eso fue lo primero que hice hace 100 Pero años. porque te llama el flaco El Castro flaco y dice, Castro. haceme, ayúdame con esto. No, sí, y aparte lo que me pagaron, dije, no podía creer, qué increíble. Qué bueno que Mirá está qué bien, esto. acá, ¿qué pasa? Y Después ahí, vino un segundo después, el Ripa, que se había ido de canciones en aquel momento, había empezado a trabajar en publicidad también, sí, y nos hablamos, sí, empezamos a trabajar juntos, ¿verdad? Y nos juntamos. Después armamos La Mayor, ahí, en aquel momento, ¿eso en qué año? 89, 90, ya arrancamos en un estudio, que alquilamos un estudio, en el 91 ya pusimos nuestro propio, y ahí seguimos. Y ahí nunca paró. Y Después sí. de Gustavo quiso agarrar otro camino, nos separamos, pero La Mayor sigue ahí. Gonzalo, y ahora te estás presentando con Resumiendo, que fue un trabajo tuyo donde decidiste, bueno, voy a volver a las Un tablas disco por lo solista, menos sí. como músico, más allá de tu trabajo en la publicidad. ¿Cuándo lo vas a estar presentando? Y No voy a estar presentando Resumiendo, voy a estar haciendo otra cosa. a ver, Porque eso ya lo hice, ya presenté el disco,
con una banda enorme, 10 personas, una locura Ya está. espectacular, pero casi me muero. El laburo que me dio. Estuvo muy bueno, estuvo divino. Estuvo muy lindo, dio mucho trabajo y se fue muy rápido. Entonces ahora estoy para tocar guitarra y voz, solo. Bien. Es una prueba que es algo que quiero hacer, que hace tiempo lo estoy... Entonces, bueno, tengo una equipación linda ahí en mi casa, que yo escucho bien, me pongo unas cosas, toco, y me voy a estar presentando el 21 de noviembre en el Este, donde vivo, ¿no? Que es voy a presentarme en el Club del Bosque, donde funciona una fundación que se llama Fundación Tenis Uruguay, que es una fundación que a través del deporte atiende a 800 niños de Montevideo y Maldonado. Es una obra divina. Los profes le dan clases, hacen reuniones, enseñan valores a través del deporte. Es una obra maravillosa con la cual quiero colaborar. Por lo tanto, el 21 voy a tocar allí en el Club del Bosque. Hay que ir al Club del Bosque a comprar la entrada. Ahí listo. Directamente, van para allí. Además, también así conocen quién no, Conocen el trabajo dónde de la funciona fundación. Y además el 21 entonces. El 21 de ¿De noviembre, a qué hora? viernes 20-30 horas, Perfecto. ahí en el Club del Bosque, bajo las estrellas. Va a ser ahí, en el bosque. Esa es la parada 6 de la Roosevelt, ¿verdad? Allí queda. Esa es la parada 6 de la calle Mónaco, del Punta Shopping sale Mónaco, una cuadrita para adentro y ya está. Y ahí tienen todo. Ahí Y ahí está el van a Club. poder disfrutar, van a poder colaborar porque es un evento obviamente solidario y van a poder escuchar, y no de casualidad en esta oportunidad. Esta vez se me ocurrió a mí, ¿eh? Por eso. No es que vale se la- me dio, ay, che, cantá solo, no. Esta vez no, esta vez fue elegido. Fue Esta vez lo elegí. vamos a adrede ver. para poder disfrutarlo y poder escucharlo a Gonzalo. Gonzalo, gracias, la verdad. Nos quedaríamos rato hablando porque nos quedaron un montón de preguntas, pero ha sido un placer recibirte. Pero un placer para mí, qué simpáticos que son, vos. ¿Viste? Viste que somos divinos, no Buena peleamos, onda. pero bueno, está, ¿verdad? Y eso No que Leo no te peleen, no preguntó peleen. mucho Y bueno, del hay que ómnibus. llevar con esto. Gracias, Gonzalo. Hasta la Muchísimas próxima, gracias. ¿eh? Gracias, un Muy placer, amables, de verdad. arriba. Gracias. Departamento